¿cierto? Estamos viendo el formato de Excel ahí. Sí. Bueno, entonces ya hablamos de la sección. Recuerden, por favor, la sección es el área donde está ubicado el extintor. Después, extintor número, lo vamos a numerar. ¿Cuántos son? Entonces, el 1, el 2, el 3. El tipo, de acuerdo al tipo de fuego que extinga. Si es A, B, C. Si es D, si es K. La capacidad en litros. El estado de la boquilla, la corneta, la manguera, que esté en buen estado. Recuerde que todo, si está en buen estado le colocamos B, como aparece acá. Si está malo le colocamos M, pero a todo lo que le coloquemos M, al final colocaremos las observaciones de qué fue lo malo que encontramos. Listo. Bueno. ¿Recuerdan qué es la válvula? Es por donde uno oprime para que salga pues la sustancia. Muy bien. Listo. Tenemos entonces el pin de seguridad. ¿Quién me quiere decir qué es el pin de seguridad? En el extintor. Es como un suncho, un cablecito. Bueno, es como un Eso es lo suncho. que no le permite accionarlo, ¿no? Como una especie de ganchito o algo así. Exactamente. Entonces, resulta que los extintores, cuando nos lo recargan, cuando nos lo entregan por primera vez, va a tener un pin de seguridad que no va a permitir que el extintor se nos vaya a mover. Entonces, o que no se nos vaya a activar en algún momento. A ver, miremos por acá. Estamos viendo la imagen. Sí, profe. El pin de seguridad tiene una argollita, esa argollita tiene un elemento que atraviesa la válvula y el soporte, y si yo lo trato de accionar, él no me va a permitir mientras este pin esté en el extintor. Entonces, cuando yo voy a accionar el extintor, vemos que tiene un pin y tiene algo que se llama el sello de seguridad. El sello de seguridad normalmente es un sellito de plástico, lo vemos acá que son como unas bolitas blancas y aquí amarillas. Sí, profe. Ese es el sello de seguridad. Entonces, cuando yo voy a utilizar el extintor por primera vez, lo que hago es girar el pin para reventar el sello de seguridad, luego retiro el pin y ya puedo empezar a accionar. Entonces, reviso en el extintor que ambos elementos estén funcionando o que estén ubicados de manera correcta, tanto el pin de seguridad como el sello de seguridad. Hasta ahí vamos bien. Sí, profe, una pregunta. ¿Ese sello de seguridad es qué? ¿Como lo que decía como nuevo o qué? El sello de seguridad es un sellito que es en plástico, es una cuerdita de plástico que va amarrada al extintor, perdón, y que nos va a definir que está nuevo o que no se ha utilizado. Pero en el momento que accionamos el pin, o sea, esa ruedita, ¿sí? Que tiene, en ese mismo momento el sello, ese suncho, sí, se revienta. Sí, es que tú lo que haces es girar el pin. Al girar el pin revientas el sellito porque es Como muy que sensible. funciona, sí. Muy sensible. Entonces se revienta el sellito, saco el pin y ya puedo empezar a utilizar el extintor. Perfecto. Esperen, yo miro una cosa por acá, a ver si les puedo dar un ejemplo mejor. Esperen. Oye, parceros. Un guayabado. Es de la huya. Compartir. Estamos viendo, no sé si alcanzan a ver ahí. Sí. Entonces, Sí.
Cuando yo acciono este pin, cuando lo muevo, le doy vuelta, se revienta este es el que se Ok. revienta, El cordoncito. Sí. se revienta. Entonces, cuando lo muevo y lo reviento, lo que hago es sacar este, lo retiro y ahí sí puedo ¿Y empezar el a pin en accionar. que está sujeto, profe? ¿Cómo? ¿Qué, perdón? El pin en que está sujeto, o sea, cuando se desprenda ese cablecito blanco que sujeta el pin. El pin atraviesa toda la estructura de la válvula. De hecho, el pin, si tú miras por acá, a ver si lo puedo mostrar mejor, va hasta acá, mira. Eso lo caracteriza Ah, como sí. nuevo. ¿Cómo? Profe, ya vi. Eso lo caracteriza como nuevo. Eso define que se supone que está cargado y está nuevo. Mm, Listo. ok. Seguimos. Entonces, ya vimos el sello, ya vimos el pin y la válvula. La ubicación, ¿cuál es la diferencia entre el área o la sección y la ubicación? Entonces, por ejemplo, usted en sección dice, el extintor está en la cocina. Entonces, en la ubicación usted dice que está en la pared al norte, por ejemplo. O está en el suelo con soporte. O sea, simplemente es en esa área o en esa sección específicamente donde está ubicado. Entonces, es hacer el ejercicio completo, definir en qué área primero y luego definir en qué parte de esa área está ubicado. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe, excelente. Perfecto. Luego seguimos con el soporte, revisamos el soporte. El soporte es aquello que sujeta al extintor, ya sea a la pared o al suelo. Entonces, que esté en buen estado, entonces ahí simplemente definimos si es B o M y después hacemos las observaciones. No hay soporte, nada. Si no hay soporte, colocamos la observación que no hay soporte. Listo. La señalización, muy importante que esté señalizado. Pregunta, ¿de qué color es la señal del extintor? Rojo. ¿Y qué ¿De forma qué tiene? color? Ah, Cuadrado. rectángulo. Cuadrado o rectángulo. Muy bien. Sí. Vamos bien, vamos bien. Luego, entonces, identificamos si está señalizado y si la señalística corresponde y está bien. La fecha de fabricación, no, esta no la vamos a hacer porque no nos interesa. La fecha de prueba hidrostática tampoco, eso lo hacen cuando lo vamos a recargar, pero sí me interesa la fecha de la última recarga y la fecha de la próxima recarga. Siempre en el cilindro nos aparece señalado el mes en que se recargó y obviamente al año El año. siguiente en el mismo mes que se va a recargar. Entonces, normalmente no vamos a tener fecha exacta, sino mes. Entonces, por ejemplo, dice mayo del 2020 sería la fecha de la recarga, mayo del 2021 la fecha de la próxima recarga. Las observaciones, todo lo que colocaron o identificaron como malo, entonces qué identificaron y qué fue lo que encontraron malo. Y luego las acciones a seguir. ¿Cuáles son las acciones a seguir? Por ejemplo, ubicar bien el extintor. Por ejemplo, ubicar la señalética. O, por ejemplo, usted dice, no, es que no tenemos extintores. Entonces, acción a seguir. Conseguir los extintores que corresponden de acuerdo al tipo de fuego que se podría dar. ¿Y quién sería el responsable de esa acción dentro de la empresa? Y por último, la Profe, fecha en que se lograría eso. profe, Hola. en acción a seguir serían como, pues por decirlo de otro modo, como las recomendaciones. Sí, Ah, bueno. de acuerdo a lo que se encuentra. Listo. Entonces, ojo que todos los extintores que encuentren, entonces se definen extintor 1, 2, 3, el número de extintores que hayan encontrado, todos deben ir aquí caracterizados y si tienen la evidencia fotográfica, mucho mejor. Bueno, profe, ¿y el responsable de a quién se colocaría? La persona que sea responsable de
o comprarlos, o repararlos, o mandarlos a reparar. Listo, pro. Listo. Muy bien. Profe, le hago una pregunta. Cuando un extintor se acciona, se utiliza Ya tiene que utilizarlo del todo. del todo, o sea, no Del que todo. quede un poquito, la mitad, eso no se Eso puede ya aplicar no nada. sirve para nada. Ah, perfecto. Listo. ¿Por qué no sirve para nada? Porque es que cuando usted lo acciona, ya se pierde nitrógeno, que es el que me expulsa la agente extintor, entonces ya no va a haber posibilidad de seguir expulsando. La idea es cuando usted va a... ¿Listo? Profe, no se le escucha, no se le escuchó No por se ese escucha, momento. profe. Repite, porfa. Nuevamente les repito, no sé si ahí me están escuchando mejor, Sí, ya mucho mejor. que una vez accionan el extintor ya lo tienen que utilizar del todo. O sea, no dejar sobras. ¿Cómo? No, es que no se puede, ya no sirve para nada. ¿Listo? ¿Hay dudas? Sí, profe, está bien. No. Bueno, seguimos entonces, listo. Entonces ya hicimos la inspección de los extintores, vamos a la inspección de las camillas. Entonces, en camillas, preferiblemente y ojalá, la evidencia fotográfica. Ah, bueno, algo que se me pasó. Siempre que yo hago una inspección, entonces la fecha en que realizo la inspección, quién fue la persona que hizo la inspección y quién la aprobó, que podría ser el mismo que la realiza. Listo. En el caso serían ustedes. En la inspección de camillas igual, fecha de realización de la inspección, quién la inspeccionó y quién aprobó. Entonces, evidencia fotográfica de las camillas, ojalá si la tenemos, sería lo mejor. La sección en que están ubicadas las camillas, el área. Entonces, es que este está ubicado en el área de producción, en mantenimiento, en la administración. La ubicación dentro de esa área, entonces está sobre la pared, está sobre el piso, está sobre un estante. ¿Dónde está esa camilla para que la encontremos fácilmente? Señalización. A ver, Estefanía, a usted que le estaban haciendo ahorita bullying porque estaba muy interesada en empezar la clase. ¿De qué color y qué forma la señalización de una camilla? Sí. ¿Me están escuchando? ¿No me están escuchando? Escuchándolo, sí estamos. Estefanía, la que no me escucha. Sospechosa. Eh, Sí, profe. bueno, estoy esperando tu respuesta. ¿Mm? ¿De qué color y qué forma es la señalización o la señalética de una camilla? Creo que no le respondo, profe, porque estoy con la niña en la habitación y ya está dormida. ¿Para qué la voy a levantar? Tan querida, bueno. Entonces, ¿quién le colabora, pues? Verde rectángulo. ¿Y qué Me color? parece rojo, Verde. Verde, verde, Verde. 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 Verde toda la vida. Muy bien. Solo verde nacional. Solo verde, sí, señor. Muy bien. Entonces, que la señalización esté y que cumpla con las condiciones, que es el color, la forma y la ubicación. El acceso a la camilla, que sea fácil acceder a ella. O sea, que yo no tenga que, por ejemplo, ¿dónde está la camilla? No, está detrás de ese mostrador, tiene que moverlo. No, eso no es un acceso bien. Entonces, o un acceso bueno. Entonces, yo tengo que definir si el acceso es correcto de acuerdo a la necesidad. Una camilla debe tener un acceso muy fácil, que sea inmediatamente fácil cogerla, tomarla y llevármela para utilizarla. Profe, el acceso te colocaría cosas, por ejemplo, como cerca de la oficina o algo así, al No, lado. cuando hablamos del acceso es simplemente colocar si está bueno o está malo. Si está malo, dices, no, es que la camilla tiene mal acceso porque es que está escondida o está detrás de un estante Ah, o tengo que mover ok. cosas para poder sacarla. Ok, entonces es colocar M o B y ya colocar la observación. Exactamente, cuando esté Listo, malo. profe.
Importante, jóvenes, mire, y pasa mucho en las empresas, compran la camilla, felices, y resulta que la compran y la dejan con todo el plástico con que ya viene, y así la cuelgan. Eso es un mal acceso, ¿por qué? Porque me tocaría quitarle todo el plástico para poderla utilizar, y le dejan el plástico para que no se ensucie. No, si les da pereza lavar, entonces estamos jodidos, pero una camilla debe estar disponible, lista para utilizarla todo el tiempo. Listo. Profe, el tipo de camilla es lo mismo que el extintor, el A, B y todo eso. En este caso, cuando estamos hablando del tipo de camilla, es el material con que se creó. Entonces, una camilla normal y buena debería ser en policarbonato. Listo. Policarbonato. Y es más, les voy a dar un secretico pues para que no los tumben. Si usted pide una camilla certificada, vaya a comprar una camilla certificada para la empresa, si está por debajo de los 350.000 pesos, dude. Mejor dicho, un chingo. Una camilla buena no es barata. No es barata, listo. ¿Usted tiene camillas en su casa, profe? En la casa no. Solo tiene extintor y botiquín. Extintor y botiquín y kit de emergencias. ¿Qué más que tiene la cama? Lo echa en el hombro. Súper, profe. Bueno, entonces el tipo de camilla es el material. Entonces policarbonato puede ser de madera como las que han visto en CESDE, en Sí, lona. qué pena. Si no cuentan con el coso que no se llena, Si no cuenta que con la camilla, sí, pero coloca la observación que no tienen y coloca la acción a seguir. listo. Uy, sí, porque es que mi empresa es tan crudo, o sea, solamente tendrán un extintor y ya. Hay que tener cuidado, que la idea es que por lo menos traten de comprar una. Pero estas son las buenas para trabajar, ¿no, profe? Pues porque así uno practica y todo eso. Claro, Ok. claro. Bueno, después de que identifiquen el tipo de camilla, de acuerdo al material, vamos a ver la araña o las correas de sujeción, que esté en buen estado, que el material sea resistente, que el velcro esté en buen estado y pegue y se pueda despegar fácilmente. Entonces, muy importante la araña, que no esté desgastada. La superficie de la camilla. Cuando usted está revisando una camilla, siempre debe pasar la mano por la superficie, que esté limpia, que no tenga astillas, que no tenga ningún elemento que pueda provocar riesgo al paciente. Y la limpieza muy importante. Que usted imagina un paciente politraumatizado con heridas abiertas y con una camilla sucia. Lo termina de matar, pero la infección, ¿cierto? Sí. Muy bien. Listo. Y importante, ojalá que la camilla tenga inmovilizador. El inmovilizador, ¿por qué es tan importante? Porque cuando tengamos un paciente con una lesión cervical, siempre debemos inmovilizar la parte del cuello. Y si usted no tiene inmovilizador, cuando haga el transporte y inmovilización de esa víctima, tiene que tener alguien que se encargue de sostener el cuello. Y es bastante pesado y aburridor hacer ese proceso sosteniendo el cuello durante un traslado. Entonces, ojalá que cuente con un inmovilizador de cabeza y correas de sujeción. Listo. ¿Dudas hasta ahí? No. ¿No hay dudas? ¿Ninguna duda? Profe, Creo que no. de acuerdo ¿Cómo? de acuerdo a la extensión de la empresa, se requiere más o menos una camilla, ¿a qué distancia? Muy bien. La idea es que una camilla, normalmente, o la cantidad de camillas depende del área y depende si tenemos varios pisos. Cuando hablamos de pisos, deberíamos tener una camilla por piso. Sí.
bueno. O dependiendo del número de trabajadores por cada 100 una. Por cada 100, uno. Sí. Listo. Bueno, observaciones. Si encontramos algo malo, entonces las observaciones, las acciones a seguir, quién es el responsable y en qué fecha se haría, fecha probable en la que se haría eso. Listo. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ujú. Seguimos entonces con el botiquín. Bueno, varias observaciones con el botiquín. La primera. Entonces, fecha de realización, inspeccionado por y aprobado por. Cuando usted vaya a implementar el botiquín en la empresa por primera vez, usted lo puede comprar ya listo. De hecho, hay clasificación de botiquín, botiquín A, B y C, dependiendo de la necesidad y la complejidad. Se supone que el botiquín C es el más completo. Pero hay que tener en cuenta algo, o la recomendación que yo siempre hago es que no compren botiquines listos, sino que ustedes mismos los armen a partir de la identificación de las amenazas o a partir de la identificación de los posibles riesgos y la necesidad. Entonces, si la empresa ya cuenta con un botiquín, pues simplemente es identificar la sección donde está ubicado, en qué área de esa sección está, si está señalizado. Angie Mesa, color y Señor, forma de la señal de un botiquín. color y forma. Ujú. Ay, no, profe, yo no me acuerdo. La señalización Profe, azul. La que están ingresando, saliendo y entrando. ¿Qué me dice? Verde. y Es blanco. verde. Verde. Solamente la Dorado. señalización es verde. Verde, muy bien. ¿Y forma? Rectángulo. Muy bien. Color como cuadrado. Cuadrado o rectángulo. Listo. El acceso al botiquín, que tenga fácil acceso, que yo pueda ir a cogerlo fácilmente. Que esté limpio. Muy importante eso. Hay que hacer énfasis en las empresas con la limpieza del botiquín. Que usted no lo abra y salgan las cucarachas. No, y pasa mucho. Se abren los botiquines y salen las cucarachas. Entonces, ya usted empieza a identificar, por ejemplo, es un botiquín tipo C, donde está muy completo y donde tiene la mayoría de elementos necesarios en cualquier empresa. Entonces, vendas de tela, venda triangular, micropore, tijeras corta todo, agua esterilizada, guantes de látex. Ojo con los guantes, muchachos. No compren cajas de guantes, compren por pares sellados. Porque ya después de que yo abro una caja de guantes, ya ahí está, ahí llegaron, ya llegó lo estéril. profe, tengo una duda. Eso se marca con una X, ¿cierto? Creo que me perdí en un momentico. No, mire aquí Entonces, nuevamente. ¿cómo? Ve bien en el Ya. mando. Sí, se perdió. Seguimos. Lo otro, entonces, micropore, guantes de látex, gasas, gafas de seguridad, tapabocas, curas, bajalenguas o depresores, aplicadores, en caso de que vamos a aplicar algún tópico, inmovilizadores si es necesario, parches O sea oculares. que malo es cuando no hay. ¿Cómo? Malo es colocar cuando no lo hay o, por ejemplo, está en mal estado o, por ejemplo, está vencido. Bueno. Listo. Suero oral, linterna, ya depende. Aquí usted inclusive podría añadir otros si encuentra otros elementos adicionales. Importante, jóvenes, que usted utilice en el botiquín elementos que usted sepa utilizar. Entonces uno le dice, por ejemplo, a los estudiantes, bueno, en primer respondiente, ustedes ya saben hacer una inmovilización. La No, respuesta profe, es, porque eso es práctica. no saben, listo. ¿Saben atender un paciente quemado? Sí. 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 Yo no. ¿Saben, Todo falta práctica. ¿saben atender una herida abierta? Sí. Sí, sí. Sí.
Sí, porque eso es lo que estamos viendo en estos momentos, profe. Entonces ahí, dependiendo de cada situación que se pueda presentar, es que usted dota su botiquín. Por ejemplo, yo hablo mucho con los estudiantes y yo les cuento, mire, una de las prácticas que yo hice inicialmente en la universidad fue hacerle todo el sistema o montar el sistema a un aserradero. ¿Saben qué es un aserradero? Montar el sistema. Sistema, ¿Cortan madera? sí, todo el sistema de seguridad en el trabajo en un aserradero. Entonces, allá se presentaban muchos accidentes y tienen un elemento que se llama una sierra sin fin. ¿Usted sabe qué es lo poquito que hace una sierra sin fin si coge a alguien? Ah, Lo no. mínimo, No, es Era un brazo apenas. lo mínimo es una amputación. Entonces yo les decía a ellos, venga, usted tiene que tener en cuenta, de acuerdo a esos riesgos, qué elementos debe utilizar en su botiquín. Por ejemplo, yo que le recomendaba, usted debe tener, entonces, mucho vendaje para tapar heridas abiertas porque es lo que se le puede presentar. Y lo otro, y muchas gasas. Y lo otro es que debería mantener una neverita con hielo. Sí, total, profe. ¿Y Eso para qué no la se está neverita? Para Para guardar meterle el pedazo que le pongo. las partes amputadas. Exactamente. Entonces, mire hasta dónde llega el punto de que usted puede prever un montón de cosas, así no las utilice nunca. Sí, entonces el botiquín se llena o se dota de Ujú. los riesgos que hayan en dichas empresas. Sí, exactamente. De acuerdo a esos riesgos, usted identifica qué es lo que cree necesario. Esto. Listo, profe. Muy bien. ¿Dudas hasta ahí? Profe, los botiquín lo que se les sacaría o lo que no deben de tener son medicamentos y qué más, y preservativos. Ni preservativos, ni toallas higiénicas, ni ningún elemento que no tenga que ver con curación. Ok. ¿Listo? Bueno. Hasta ahí vamos bien. Sí. Sí, pero excelente. Red de incendios. Ojo que este solamente aplica para empresas grandes. Empresas grandes donde tengamos un tanque de almacenamiento de agua y podamos dotar con el sistema hidráulico, podamos utilizar una manguera, por ejemplo. No aplica para todas las empresas. Entonces, si es su empresa donde está haciendo el plan de emergencias cuenta con la red de incendios, vamos a verificar varias cosas. Lo primero, el gabinete. Entonces, le tomo la foto al gabinete. El gabinete es donde está ubicada la manguera, que va a tener conexión directa con agua del tanque de almacenamiento. Verificar el correcto estado de la manguera, de la conexión de agua, del pitón. Si tiene extintor, verificar el extintor. Y si tiene hacha, verificar el estado del hacha. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe, el gabinete es donde, pues esa cosita roja, donde Sí, están guardados. el gabinete es todo este elemento, sí. ¿Listo? Bueno, Sí, profe. entonces, sección, ¿en qué área de la empresa está ubicado? Ubicación, si está en una pared o si está en el techo, ¿dónde está ubicado de esa área? Si En el está techo. señalizado, ¿de qué color y qué forma la señalización de un gabinete de Roja, red contra incendios? Roja y la forma. cuadrada. Muy bien. Tipo de gabinete. Entonces, el tipo de gabinete es dependiendo del fuego que yo pueda apagar con él. Si es solamente agua, sería A. Si tengo el extintor multiusos, entonces sería ABC. Entonces, aquí simplemente coloco A o ABC. Solamente aplica para esas dos opciones. A, si está la manguera sola. Si está con el extintor multiusos, ABC. Margie, el micrófono, por favor. Hola. El micrófono, por favor. Bueno, seguimos. El acceso al gabinete, si es fácil acceder a él y sacar los elementos. Por ejemplo, en un principio estos gabinetes, esta área era de vidrio. Y a veces, porque no tenían las llaves a la mano, tenían que romper ese vidrio y un vidrio que podría causar daños.
podría cortar a una persona que tratara de acceder a él. Entonces es importante que se tenga de fácil acceso, ya sea porque tengo las llaves, abrir directamente el gabinete, o ya lo que se utiliza es no utilizar vidrio, sino una pasta que simplemente la empujo y sale completa. La manguera en buen estado. Recuerde que estas mangueras son, pese a que son muy resistentes, se dañan fácilmente si no les hago el correcto uso. ¿Qué es el correcto uso? Entonces, estarla sacando, desdoblando. Cuando la utilice la tengo que dejar un tiempo desdoblada mientras que seca toda el agua. Yo no la puedo enrollar nuevamente con agua porque se me daña, se me cristaliza. No puedo secarla al sol porque se me endurece. La superficie de la manguera de contraincendios en bomberos se le llama chaqueta y es por el material resistente. Entonces es muy importante cuando hablemos de la manguera revisar todo el material que no tenga ni daños, ni esté cristalizado, ni tenga ningún tipo de fuga. Y entonces, ¿dónde se haría ese manejo de secado o de mantenimiento? Usted debería tener un área suficientemente grande para poder desdoblarla y poder revisarla. Ok. Bueno. Luego sigue la revisión del pitón. ¿Quién me cuenta qué es un pitón? Ah, bueno, y fuera de eso, Ni idea. ni idea qué es un pitón. Profe, no es por donde, o sea, como esta llavecita, la inicial donde va con, pues donde sale el agua, pues, a ver, no es como allá adelante por donde sale el agua, ya, como la boquilla, ¿no? Pues Sí, es señorita, diferente. exactamente. Entonces aquí en esta imagen estamos viendo varios tipos de pitón. El pitón más común que nos encontramos en la red de incendios es este pitón que es de plástico, de pasta. ¿Cuál es el problema con este pitón? Que cuando se excede la presión del agua tiende a dañarse. Puede estallar inclusive o simplemente crea fuga porque el material es poco resistente. Los pitones que se recomiendan son en cobre o metal, que son este tipo de pitones y que son bastante resistentes y nos permiten presiones bastante altas. ¿Cuál es el objetivo del pitón? El pitón tiene una parte exterior que yo puedo ir moviendo, desplazando para que el agua salga en diferentes formas. Yo lo puedo aplicar para que salga directamente en presión o en sombrilla, dependiendo de la necesidad que tenga para la extinción de ese fuego. Este es el famoso pitón. Muy bien. ¿Queda claro entonces qué reviso en el pitón? Que no tenga nada de fugas, que no tenga daño en el material, que me resista. ¿Dudas hasta ahí? No. Bueno, Todo va muy bien, profe. perfecto. Bueno, otra cosa que no está aquí pero en el formato, pero me interesa que aprendan un poquito. Y es que en las mangueras debemos identificar fácilmente elementos que se conocen como machos y hembras. Entonces, en la manguera, cuando usted esté trabajando, por ejemplo, con un bombero, él le va a hablar mucho del macho y le va a hablar de la hembra. ¿Qué es eso de macho y hembra? Es la parte de conexión, tanto a la red de agua o, en el caso de que usted vaya a conectar dos mangueras, ¿cómo sería la conexión? ¿Cómo se imaginan lo de macho y hembra? ¿Qué se imaginan cuando les hablo de macho y hembra? Profe, pues que se diferencian, sea porque no sea más fuerte o menos. Pues así la entiendo yo. No, por la conexión, Uno porque mete uno el tiene, dedo. por decir, un palo y la otra tiene un hueco. Exactamente, muy bien. ¿Cuál tenía cuál? A ver, Santiago, más específico. ¿Cuál sería el macho y cuál sería la hembra? Más específico, la hembra sería la del hueco y el macho el palo. Ajá. Exactamente. Entonces, por ejemplo, la conexión a la válvula de agua sería la hembra y el macho sería la manguera que ingresa y es conectada. En el caso de conectar dos mangueras, tenemos que verificar que una la voy a conectar por el macho y otra la voy a conectar por la hembra. Por ejemplo, no sé si alcanzan a ver yo creo que es más claro. Mire, este sería el macho y esta sería la hembra. El macho siempre entra
o cabe adentro de la hembra. ¿Listo? ¿Sí queda más claro o no? Sí. Sí, Ya, profe. perfecto. Bueno, seguimos entonces con el formato. Listo, entonces ya revisé el pitón, reviso el hacha que está en buen estado. ¿Para qué utilizamos un hacha? ¿Para qué creen ustedes que implementaron un hacha en los gabinetes contra incendios o en la red contra incendios? En caso de algún atrapamiento o algo, ¿no? Pues como para Atrapamiento. evitar obstáculos. Exactamente. Entonces, cuando tenemos algún área que está, por ejemplo, que tenga obstáculos o que tenga una puerta que se haya sellado, Obstruida. nos sirve para abrir espacios, ¿cierto? Bueno, Profe, le hago una pregunta. dime. ¿El ancho de la manguera siempre va a ser igual? O sea, ¿es No, estándar o de no. acuerdo a la diferencia? Sí, o sea, De acuerdo a la necesidad. Normalmente estas son si no estoy mal, son de 2 pulgadas, pero por ejemplo, bomberos tiene de 4 y 5 el diámetro. Y la distancia normalmente se trabaja en empresas con 25 metros. Una manguera de bomberos puede estar entre 50 y 100 50 y 100 metros. para bomberos, pero la que tenemos en gabinetes normalmente mide 25 metros. Ah, bueno, perfecto. Listo. Esto no le aplica a todas las empresas. Entonces, si usted está trabajando en una empresa pequeñita, no tiene necesidad de hacer esta inspección, pero es importante que la conozcan porque en algún momento les tocará. Llave de acción rápida. La llave de acción rápida es la que tenemos dentro del gabinete para empezar a accionar y que salga el agua, que esté en buen estado, que tenga buena presión, que una vez yo la abra sí salga agua. El extintor, si está en buen estado, si no tiene ningún problema, simplemente coloca que no tiene. La tubería, importante, que resista la presión, que no tenga fugas, que cuando usted abra acá no empiece a gotear. Que la conexión de agua sea directamente a un tanque de almacenamiento. Recuerde que nosotros en un incendio no nos gastamos el agua del acueducto, nos gastamos el agua de los tanques de almacenamiento o de los hidrantes que están provistos de agua que viene directamente de ¿Y otras por áreas. qué, profe? ¿Por qué? Porque es que la idea es que usted el fuego no tiene necesidad de utilizar agua limpia y agua potable. ¿Por qué pesar gastarse el agua potable apagando un incendio? Entonces, normalmente lo que se utilizan son tanques de almacenamiento que van en los techos que ellos se llenan con el agua de la lluvia. Lluvias. Ujú. Ok, ya. Listo. Entonces, que tenga conexión al agua y prueba hidrostática, esta no la tienen que llenar, esta no la diligencian. Las observaciones respectivas, las acciones a seguir y el responsable. ¿Dudas hasta ahí? Profe, entonces, en caso de que la empresa no cuente como con esta herramienta, ¿ya se colocaría en observación o no se llenaría de nada? No, si es una pequeña empresa, no, simplemente no lo llenas, no lo llenas. Ya, por ejemplo, en los edificios nuevos, debería haber, si es un edificio nuevo, debería tener gabinetes y debería tener tanque de almacenamiento.